En las primeras horas del 29 de diciembre de 2017, un acontecimiento aterrador se desarrolló en una tranquila carretera, en Argentina. Fernando Pastorizo, de 20 años, fue encontrado sin vida, con 2 heridas fatales de bala. Inicialmente la policía sospechó de un robo, pero todas las pertenencias de Fernando permanecían intactas. A medida que avanzaba la investigación, una escalofriante verdad salió a la luz. La perpetradora no era otra que su novia de toda la vida, Nahir Galarza. Este no era solo un caso de asesinato, sino una historia de amor tóxico, manipulación y un juicio que sacudió a toda la nación. ¿Se hizo justicia? ¿Y qué llevó a una joven a convertirse en la mujer más joven en la historia de Argentina en recibir una condena a cadena perpetua? Descubramos la verdad detrás de este impactante caso. Fernando Pastorizo nació en 1997, en Entre Ríos, Argentina. Era hijo de Gustavo Pastorizo y Silvia Mantis, una familia que, a pesar de estar separada debido al divorcio, mantenía una relación fuerte y amistosa para brindar estabilidad a Fernando y a su hermana Carla. Fernando era conocido como un joven amable y sociable, que transmitía calidez a todos a su alrededor. Con su personalidad abierta y humorística, formaba fácilmente amistades significativas y era profundamente querido por sus amigos y familiares. Su devoción hacia su familia y su fuerte sentido de la responsabilidad lo convertían en un ejemplo de bondad y lealtad. Por otro lado tenemos a Nahir Galarza, nacida en 1998, era hija de Marcelo Galarza, un alto oficial de policía, y Yamina Crow, una ex oficial de policía. Diferencia de Fernando, Nahir creció en un entorno de indulgencia excesiva. Su madre a menudo hacía la vista gorda ante su mal comportamiento y en algunos casos incluso lo fomentaba. Su padre, aunque más estricto, era más idolatrado y respetado como figura de autoridad. Este ambiente permisivo moldeó a Nahir convirtiéndola en una persona egocéntrica y manipuladora, dispuesta a usar a otros para conseguir lo que quería. En la escuela era admirada por su belleza y popularidad, pero también era descrita por muchos como arrogante y propensa a acosar a quienes consideraba inferiores a ella. 2 individuos, criados en entornos completamente diferentes, Fernando con su naturaleza amable y cariñosa, y Nahir con sus tendencias manipuladoras, se cruzarían en una relación volátil, que finalmente condujo a una tragedia que nadie podría haber previsto. Fernando Pastorizo y Nahir Galarza comenzaron su relación en los primeros años de la adolescencia. Al principio el vínculo entre ellos parecía un romance juvenil típico, pero rápidamente tomó un giro más oscuro y tumultuoso. Mientras Fernando estaba profundamente enamorado y dedicado a Nahir, ella trataba la relación con indiferencia y frecuentemente traicionaba su confianza. Nahir buscaba abiertamente relaciones con otros chicos, incluso invitándolos a su casa. Todo mientras mantenía a Fernando en un estado de dependencia emocional. Su falta de voluntad para comprometerse y sus constantes infidelidades crearon una dinámica tóxica donde Fernando luchaba entre sus sentimientos por ella y el dolor emocional que ella le infligía. A pesar de sus traiciones, Fernando, aunque inexperto en las relaciones y cegado por su afecto, continuó tolerando las acciones de ella. Con el tiempo esta tolerancia comenzó a desvanecerse, a medida que se volvía cada vez más consciente de la naturaleza insana de su vínculo. Cada vez que Fernando expresaba su descontento, insinuaba terminar la relación, Nahir recurría a medidas extremas para mantener el control. Sus métodos incluían manipulación emocional, abuso verbal e incluso intimidación física. Ella revisaba frecuentemente su teléfono en busca de mensajes, lo interrogó sobre sus interacciones con otras chicas e hizo acusaciones infundadas de infidelidad, irónicamente, mientras ella misma seguía viendo a otros hombres. La naturaleza controladora de Nahir se volvió más evidente con el tiempo. Sus celos se manifestaban en arrebatos agresivos cada vez que se sentía amenazada por la vida social de Fernando o por su percibida independencia. En múltiples ocasiones ella lo amenazó usando la posición de su padre como un oficial de policía de alto rango para intimidarlo. «Te arrepentirás si me dejas», solía decir, aprovechando tanto el poder emocional como el físico sobre él. Estos incidentes dejaron a Fernando sintiéndose atrapado e impotente,
incapaz de liberarse del ciclo de manipulación. La situación escaló dramáticamente. La noche de Navidad, el 25 de diciembre de 2017, mientras asistía a un club nocturno, Fernando se sorprendió al encontrar a Nahir besando abiertamente a otro hombre, Rafael, uno de sus novios. La visión de esta traición descarada, en un entorno público, hirió y humilló profundamente a Fernando, reuniendo el valor para confrontarla. Él exigió una explicación. En lugar de desescalar la situación, Nahir respondió con hostilidad y su amiga, Sol Martínez, se unió a la pelea. Juntas, agredieron verbal y físicamente a Fernando frente a testigos. Sol lo golpeó en la cara y Nahir se burló de él, usando la discusión como una oportunidad para insultar su carácter y a su familia. El incidente dejó a Fernando emocional, físicamente marcado. Él les confió a sus amigos la humillación y el dolor que soportó esa noche. Reveló que el abuso verbal fue lo que más le dolió, particularmente los crueles comentarios de Nahir sobre su familia, a la que apreciaba profundamente. Este evento se convirtió en el punto de quiebre para Fernando, quien decidió que ya no podía soportar la relación tóxica. Sus amigos lo alentaron a seguir adelante y apoyaron su decisión de irse de allí, para siempre. Con una nueva determinación, Fernando comenzó a planear su escape de la relación. Se inscribió en una universidad en otra ciudad esperando un nuevo comienzo lejos del caos. Y la angustia emocional causada por Nahir mudarse le ofrecía la oportunidad de reconstruir su vida y liberarse de su control manipulador. A pesar de sus planes, Fernando siguió siendo cauteloso en sus interacciones con Nahir, temiendo su comportamiento impredecible y controlador. Desafortunadamente, la decisión de Fernando de irse resultaría ser el catalizador de la tragedia que siguió. Para Nahir, la idea de perder el control sobre Fernando era inaceptable. Sus celos y sentido de posesión aumentaron y comenzó a idear maneras de mantenerlo atado a ella. Mientras Fernando se preparaba para seguir adelante con su vida, la incapacidad de Nahir para dejarlo ir llevaría a un desenlace devastador e irreversible. La noche del 28 de diciembre de 2017 parecía una oportunidad para cerrar el capítulo. Fernando Pastorizo, cansado de meses de tormento emocional y físico en su relación con Nahir Galarza, aceptó verla una última vez. Nahir había suplicado por el encuentro, diciéndole que quería pasar la noche juntos antes de que se separaran definitivamente, y quizás esperando terminar las cosas de manera pacífica. Fernando llegó a su casa sin saber lo que realmente le esperaba esa noche. Dentro de la casa de los Galarza, todo parecía normal. La pareja pasó unas horas juntas y, según algunos relatos, compartieron momentos íntimos, quizás como un último intento de reconciliarse, pero bajo la actitud calmada de Nahir se escondía algo más oscuro. Sin que Fernando lo supiera, ella ya había decidido que si no podía controlarlo, nadie más lo haría. Serían alrededor de las 5 de la madrugada del 29 de diciembre. Fernando se preparó para irse. Estaba listo para seguir adelante, empezar de nuevo en una nueva ciudad y finalmente escapar del control tóxico, del comportamiento manipulador de Nahir. Justo cuando estaba a punto de irse, Nahir lo detuvo. Le pidió un último favor, que la llevara a la casa de su abuela. Para Fernando era una petición pequeña, una que no pensaría en rechazar. Fernando encendió su motocicleta y los dos partieron por las tranquilas calles de Gualeguaychú. La ciudad dormía y el aire estaba quieto, pero la tensión persistía. En su bolsillo, Nahir llevaba un arma reglamentaria 9 milímetros de su padre. El peso del arma era un marcado contraste con su apariencia calmada. Cuando llegaron a un tramo oscuro y aislado del camino, Nahir le dio un golpecito en el hombro a Fernando y le pidió que se detuviera. Confiando en ella como siempre lo había hecho, Fernando obedeció, deteniéndose en medio de la nada. Se giró para ver qué necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, Nahir sacó el arma y le disparó por la espalda. El impacto hizo que saliera despedido de la motocicleta, cayendo al suelo, con dolor y confusión. Mientras yacía allí, indefenso y sangrando, Nahir se acercó sin dudarlo, disparó nuevamente, esta vez a quemarropa, acabando con su vida al instante. En el silencio escalofriante que siguió, Nahir comenzó su siguiente movimiento calculado. Se agachó junto al cuerpo sin vida de Fernando, buscando frenéticamente los casquillos para ocultar la evidencia. Aunque logró recuperar uno, pasó por alto otro, dejando atrás una prueba crucial. Su crimen estuvo a punto de ser presenciado por un taxista que pasaba y vio a una chica inclinada sobre alguien tirado en el suelo. Sin embargo, pensando que no era nada grave, el conductor no se detuvo. Este breve encuentro más tarde se convertiría en una pieza vital del testimonio en el caso. Con su espeluznante tarea completada,
Nahir caminó a casa como si nada hubiera pasado. Las cámaras de seguridad la captaron paseando por las calles a las 5:22 de la madrugada. Con su actitud tranquila y serena, cuando llegó a casa devolvió cuidadosamente la pistola a su lugar. Se duchó y se fue a la cama sin dejar ninguna señal inmediata. El horror que había desatado en las primeras horas del 29 de diciembre de 2017, las tranquilas calles de Gualeguaychú fueron perturbadas por un escalofriante descubrimiento. El cuerpo sin vida de Fernando Pastorizo fue encontrado tirado en un camino remoto, junto a su motocicleta. Cuando la policía llegó al lugar, esperaban que el crimen fuera un robo que salió mal, algo demasiado común en áreas aisladas, pero había algo extraño en la escena. La motocicleta de Fernando permanecía en pie, intacta, y sus pertenencias, incluyendo su billetera, teléfono y dinero, estaban intactas. No había señales de una pelea, ninguna evidencia de robo y ninguna razón obvia por la que alguien se iría sin llevarse nada. Los investigadores rápidamente concluyeron que esto no era un acto aleatorio de violencia. Quienquiera que hubiera matado a Fernando tenía un motivo personal, y el crimen fue intencional. Mientras la policía comenzaba su trabajo, la noticia de la muerte de Fernando se difundió rápidamente. Sus amigos y familiares estaban en shock, y la gente comenzó a compartir historias sobre sus recientes problemas. En el centro de esas historias estaba un nombre que surgía repetidamente: Nahir Galarza. Nahir no era solo la exnovia de Fernando, había sido una presencia ineludible en su vida durante años. Su relación era bien conocida, al igual que las frecuentes peleas, dramáticas reconciliaciones. Para quienes conocían a Fernando, no era un secreto que su vínculo se había vuelto profundamente tóxico. La policía ahora tenía una dirección para su investigación. Cuando los investigadores llevaron a Nahir para interrogarla, su comportamiento estaba muy lejos de lo que esperaban. En las redes sociales había publicado un sentido tributo a Fernando, llamándolo el amor de su vida, y lamentando su pérdida. Ella se mostraba como una novia afligida, destrozada por su repentina muerte, pero en la sala de interrogatorios, Nahir estaba tranquila, demasiado tranquila. Respondía a las preguntas con un desapego inquietante, hablando sobre el asesinato de Fernando como si fuera una molestia menor. Los detectives notaron su falta de emoción visible. No había lágrimas ni temblores en su voz, ni señales de remordimiento o dolor. Contaron sobre su relación con Fernando. Nahir la describió como casual y minimizó su importancia. Afirmó que eran simplemente conocidos, que ocasionalmente pasaban tiempo juntos. Una contradicción evidente. Con las pruebas de su relación de larga duración, esta mentira inicial encendió las alarmas para los investigadores. A medida que la presionaban más, Nahir comenzó a sugerir que alguien más podría ser responsable de la muerte de Fernando. Ella insinuó que podría haber sido un miembro de su familia o incluso uno de sus amigos más cercanos. Estos intentos de desviar la culpa, combinados con su actitud fría, levantaron serias sospechas. Cuando las pruebas comenzaron a acumularse en su contra, la historia de Nahir empezó a cambiar. Inicialmente, negó estar involucrada en el asesinato en absoluto, afirmando que no tenía idea de lo que le había pasado a Fernando. Sin embargo, a medida que los investigadores reconstruían los acontecimientos de la noche, quedó claro que Nahir estaba ocultando algo. Bajo una presión creciente, Nahir finalmente admitió el tiroteo, pero insistió en que fue un acto de defensa propia. Les dijo a los investigadores que, la noche del asesinato, Fernando se había puesto violento durante una discusión. Ella afirmó que él había tomado el arma de su padre y la obligó a irse con él en su motocicleta. Según ella, se cayeron durante un forcejeo y el arma se disparó accidentalmente, hiriendo a Fernando en la espalda. Luego afirmó que en un momento de pánico, disparó un segundo tiro sin intención, matándolo. Pero esta versión de los hechos no resistió el escudriño. La evidencia física contaba una historia diferente. Las heridas de bala mostraban una puntería precisa, no un disparo accidental. La trayectoria de las balas y la posición del cuerpo de Fernando sugerían que le dispararon deliberadamente mientras estaba indefenso. Los investigadores también señalaron que Nahir no hizo ningún intento de buscar ayuda después del tiroteo. En cambio, se concentró en cubrir sus huellas recogiendo los casquillos y devolviendo el arma a su lugar. Antes de caminar tranquilamente a casa, los testimonios de testigos y la evidencia forense desmontaron aún más las afirmaciones de Nahir.
Aquí este claro testimonio afirma que un taxista que pasó por la escena la noche del asesinato reportó haber visto a una joven agachada cerca de un hombre tirado en el suelo. En ese momento no le dio mucha importancia y asumió que era un incidente menor. Este testimonio ubicó a Nahir en la escena del crimen. Además, las cámaras de seguridad la captaron caminando hacia su casa a las 5:22 de la madrugada, tranquila y serena, sin señales de miedo ni angustia. Los investigadores también recuperaron un casquillo que ella no había logrado recoger, proporcionando evidencia crucial que la vinculaba con el crimen. Amigos de Fernando declararon, describiendo el abuso que él había soportado durante su relación con Nahir. Relataron cómo ella lo manipulaba y controlaba, y cómo en los días previos a su muerte Fernando les había confiado sus planes de dejarla definitivamente. Estos testimonios pintaron un cuadro claro de una relación tóxica que terminó en tragedia. El peso de la evidencia contra Nahir continuó creciendo, y sus historias inconsistentes solo profundizaron las sospechas. Mientras los investigadores preparaban su caso, una cosa quedó clara: la muerte de Fernando no fue un accidente, y la fachada cuidadosamente construida de Nahir comenzaba a desmoronarse. A medida que la evidencia contra Nahir Galarza aumentaba, sus padres actuaron rápidamente para proteger a su hija. Marcelo Galarza, un alto oficial de policía, utilizó su influencia para contratar a uno de los mejores abogados penalistas de Argentina. La defensa rápidamente construyó su estrategia, afirmando que Nahir no era una asesina a sangre fría, sino una víctima de violencia doméstica que actuó en defensa propia. Marcelo declaró públicamente que Fernando había maltratado a su hija durante años, dejándole lesiones visibles que ella siempre había excusado como accidentes. La defensa incluso presentó fotografías de los moretones de hockey de Nahir, alegando que eran señales de la violencia de Fernando. En el tribunal, Nahir subió al estrado para contar su historia. Describió a Fernando como una pareja controladora y violenta, retratándose como una chica atrapada en una relación tóxica y abusiva. Afirmó que la noche del asesinato, Fernando la había obligado a subir a su motocicleta y la había atacado, dejándole sin otra opción que actuar en defensa propia. Su testimonio emocional y aparentemente sincero estaba destinado a influir tanto en el tribunal como en la opinión pública, pero comenzaron a aparecer grietas en su relato. Los amigos de Fernando testificaron sobre el dolor y la humillación que él había soportado a manos de Nahir. La describieron como manipuladora y controladora, relatando cómo ella revisaba su teléfono, lo aislaba de sus amigos y lo agredía físicamente cuando sentía celos. Revelaron que Fernando había planeado dejarla definitivamente, confiándole sus temores sobre cómo ella podría reaccionar. Un punto de inflexión llegó cuando Gabriel Cartana, el psicólogo contratado por la defensa de Nahir, testificó. Se esperaba que apoyara las afirmaciones de abuso de Nahir. En cambio, Cartana la describió como manipuladora, narcisista y malcriada. Descartó la idea de que Fernando hubiera sido violento, afirmando en cambio que Nahir había ejercido control psicológico sobre él. Este impactante testimonio del propio experto del equipo de defensa asestó un duro golpe a su caso. A medida que avanzaba el juicio, la opinión pública se dividió profundamente. Grupos feministas y activistas se alinearon detrás de Nahir, viéndola como una víctima de violencia de género y exigiendo su liberación. Otros se pusieron del lado de la familia de Fernando, enfatizando la abrumadora evidencia que retrataba a Nahir como una asesina fría y calculadora que se negaba a asumir responsabilidad por sus acciones. Con cada día que pasaba, el peso de los testimonios y de la evidencia forense dejaba cada vez más claro que la versión de Nahir estaba llena de contradicciones. Los esfuerzos de su equipo de defensa por desviar la culpa y presentar a Fernando como el agresor se derrumbaron bajo el escudriño de los hechos y los relatos de los testigos. Cuando el juicio llegó a su conclusión, era evidente que la justicia no sería fácilmente influenciada por teatralidad y por el clamor público. La verdad sobre las acciones de Nahir no podía ocultarse, sin importar cuán cuidadosamente intentara construir su versión de los hechos. El 3 de julio de 2018, la abarrotada sala del tribunal en Gualeguaychú guardó silencio mientras el juez leía el veredicto que llevaba meses gestándose. Después de semanas de testimonios emotivos, pruebas forenses e historias contradictorias,
El jurado declaró culpable a Nahir Galarza, de homicidio agravado. Su condena fue prisión perpetua. Con apenas 19 años, Nahir se convirtió en la mujer más joven, en la historia de Argentina, en recibir semejante castigo. Para la familia de Fernando Pastorizo, el momento fue agridulce. Habían pasado meses, llorando la pérdida de su amado hijo, soportando el espectáculo público del juicio mientras defendían su memoria frente a los intentos de Nahir de vilificarlo. El veredicto fue una reivindicación, pero ninguna sentencia podría devolver la vida que había sido arrebatada. Mientras la sala se vaciaba, los padres de Fernando, Gustavo y Silvia, expresaron su gratitud hacia el equipo legal y su determinación de honrar la memoria de su hijo. El veredicto no podía traer de vuelta a Fernando, pero fue una poderosa declaración de que se había hecho justicia. Para algunos, era una asesina despiadada; para otros, una joven injustamente retratada como villana. El caso dividió la opinión pública y provocó amplios debates sobre género, privilegio e injusticia. Para la familia de Fernando Pastorizo, la pérdida fue inconmensurable. El juicio, con sus acusaciones y fabricaciones, los obligó a revivir el dolor de su muerte mientras luchaban por preservar su memoria. Sus padres, Gustavo y Silvia, lloraban no solo la pérdida de su hijo, sino también la vida que podría haber vivido. Cada fotografía, cada testimonio y cada prueba presentada en el tribunal era un recordatorio del futuro que había sido robado. Por otro lado, la familia de Nahir enfrentó su propio ajuste de cuentas. Su padre, Marcelo Galarza, alguna vez un respetado oficial de policía, vio su carrera y reputación desmoronarse. Más tarde Nahir lo acusaría de ser el verdadero asesino, una afirmación ampliamente considerada como un intento desesperado de escapar de la justicia. Esta acusación fracturó a la familia Galarza, con Marcelo retirándose al aislamiento, distanciado de su esposa e hija. El juicio no solo expuso las acciones de Nahir, sino también las grietas en la privilegiada crianza que había permitido su comportamiento manipulador. El asesinato de Fernando Pastorizo sigue siendo un inquietante recordatorio de los peligros de la manipulación y la violencia sin control. Su historia, trágicamente recordada, continúa resonando como una advertencia sobre las devastadoras consecuencias de las relaciones tóxicas y la importancia de buscar ayuda antes de que las situaciones se agraven. Este caso invita a reflexionar sobre los factores sociales que contribuyeron a su desenlace, cómo afectan el privilegio y la influencia, la búsqueda de justicia, qué lecciones pueden aprenderse sobre cómo abordar las relaciones abusivas independientemente de los géneros involucrados, y cómo pueden los sistemas proteger mejor a las personas de las consecuencias de la manipulación y el control. Mientras terminamos este video, recordamos a Fernando no solo como una víctima, sino como un joven que merecía una vida llena de promesas y felicidad. Su historia sirve como un llamado a la acción, recordándonos que la justicia, aunque dolorosa, puede y debe prevalecer. Honremos su memoria asegurándonos de que su historia nunca sea olvidada. Si encontraste esta historia provocadora y quieres explorar más casos impactantes con nosotros, no olvides presionar el botón de suscribirse para apoyar al canal. Asegúrate de activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.